con la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. Gracias a esa estrategia se ha alcanzado el 96% de abasto en los últimos meses y se han registrado ahorros por más de 105,000 millones de pesos. Cobertura histórica en salud, asegura el gobierno, 96% de abasto de medicamentos y la mayor cifra de mexicanos con seguridad social. Pero el riesgo es confundir cobertura con servicio. Los pacientes siguen esperando meses por una cita, por medicamentos, y los hospitales sin médicos ni especialistas. Aseguran que no habrá recorte presupuestal, pero todo se va al IMSS Bienestar. Y entonces, ¿qué va a pasar con el IMSS, el ISSSTE, con el sector salud en crisis? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los detalles de la comparecencia del sector salud ante diputados. Leti Alcántara. Autoridades de salud aseguran que este sistema no está colapsado, por el contrario, está en su mejor momento. Y es que de acuerdo con datos del INEGI, la carencia por acceso a la seguridad social hoy se encuentra en su nivel más bajo al pasar de 55.5 en 2018 a 48.2 en 2025. Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en el marco del análisis del primer informe de gobierno, los titulares del sector salud de México indicaron además que el tema de medicamentos está prácticamente superado. El secretario de Salud, David Kesenovich, aseguró que ya se ha comprado el 99% de los medicamentos solicitados en la compra consolidada 2025-2026, que representan 4,194 millones de piezas con un costo de 297,000 millones de pesos. Dijo que gracias a la estrategia en la compra de medicamentos se ha alcanzado un abasto de 96% en los últimos meses y se han registrado ahorros por 105,000 millones de pesos. Kersenovic agradeció a los diputados el presupuesto de 2.4 billones para el sector salud, cifra superior en 6.4% a lo autorizado en 2025, porque con esto se va a permitir ampliar la capacidad hospitalaria, el personal de salud, así como proporcionar equipamiento y mantenimiento a las unidades médicas, además de garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos para la población. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que esta institución vive su mejor momento, ya que el abasto de medicamentos supera el 97% y hoy se atienden a más personas que nunca, pues al cierre de octubre suman 22.7 millones de trabajadores asegurados, lo que significa 2.5 millones de trabajadores más que en 2019. En total, el IMSS atiende a 78 millones de mexicanos, 9.9 millones más que en 2018. Esto gracias a las grandes obras, la eliminación del outsourcing y la incorporación de trabajadores independientes. Durante su participación, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svark, dijo que esta institución coordina más de 8,300 centros de salud y 598 hospitales, con el objetivo de eliminar las brechas de acceso que afectaban a la población sin seguridad social. Informó sobre la regularización laboral, que incluye a 53,000 trabajadores, y destacó un incremento de 28% de médicos generales y especialistas en zonas sin presencia médica. Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, subrayó que el organismo avanza en su reconstrucción tras décadas de desmantelamiento. Indicó que en el primer año de su gestión se han rehabilitado y construido clínicas y hospitales en 14 estados. Batres anunció que además concluyó la nacionalización de 3 hospitales y servicios que operaban bajo esquemas privados. En síntesis, el sistema de salud está más robustecido, aunque esto siga sin reflejarse en la atención de los usuarios, quienes tienen que esperar a veces hasta años para una cita de especialidad, una operación, o bien siguen a la espera de recibir sus medicamentos. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Leticia. Dices, no se refleja en la atención a los usuarios. Yo le agregaría incluso, y espero que quienes están del otro lado de la pantalla estén de acuerdo conmigo, tampoco se refleja en las instalaciones ni en la infraestructura. Lo hemos visto a lo largo de muchos meses y años, cómo se van deteriorando, se están en algunos casos verdaderamente cayendo. Pero bueno, establecemos comunicación con Juan Zavala, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Saludos, diputado, gracias por atender nuestra llamada. Yo te preguntaría, a la luz de lo que acabamos de escuchar, que decía Zoé Robledo, el director del IMSS, de que el IMSS, el instituto, vive su mejor momento, ¿es así? No lo creo. Muy buenas noches, muchas gracias por la atención, por el espacio, saludos al auditorio. Yo difiero, yo hoy estuve en la Comisión de Salud, soy integrante, pude hacerle algunas preguntas a todas las autoridades en materia de salud y justamente daba algunos datos a la comparecencia que me parece que no fueron contestados. Hoy el 66%, y me parece que este dato es muy importante, es decir, hoy 7 de cada 10 mexicanos se atienden en una institución privada. Y lo hemos visto, hoy lo decía, hoy vemos en todos lados cómo crece los centros de diagnóstico, es decir, los laboratorios, los hospitales de alta gama, los consultorios de farmacias, las farmacias privadas, es decir, han crecido de una manera exponencial. ¿Por qué? Por un tema que ahorita estaba señalando, porque la infraestructura del IMSS ha sido absolutamente insuficiente, porque no estamos invirtiendo al ritmo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esta organización recomienda que los países inviertan el 6% de su PIB en salud y nosotros estamos invirtiendo el 2.8%, o sea, ni siquiera estamos llegando a la mitad. Y en 2018, es decir, hace 6 años, solamente 42% de la población se atendía en instituciones privadas, hoy 66%. Es decir, en solo 6 años prácticamente 2 de cada 10 mexicanos dejaron de atenderse en instituciones públicas para irse a privadas. Claro que pues el cuestionamiento lo escucharon, me respondieron tanto el secretario de Salud, el director del ISSSTE, el del IMSS y el del IMSS Bienestar, pero me parece que su respuesta fue insuficiente porque me dijeron, bueno, es que en la atención primaria cuando es una gripa o una tos, pues sí, la gente va a una institución privada y ya cuando tiene un cáncer va a la pública. Bueno, pues si es así, es un reconocimiento tácito de que están reconociendo que es insuficiente la infraestructura y la atención de las instituciones de salud para atender a los mexicanos. Ahorita, tan solo, y lo comentaba yo hace un momento, tan solo para que te atiendan, tú deberías, en muchos de los casos, muchos de los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, debemos de tener una cita familiar mensual. Nos la dan 2 o hasta 3 meses. ¿Sí? Tenemos que esperar a que nos den, y de la especialización, pues aún más. Incluso llega a casos especiales en que se tardan años. Pero a ver, en este sentido, diputado, déjame preguntarte, se hablaba de recorte, y lo comentaba yo hace unos días con Alfonso Ramírez Cuellar, referente al recorte en salud, y me decía, no, lo que pasa es que se va a cargar más en el IMSS Bienestar. A ver, ¿y qué va a pasar con el IMSS, con el ISSSTE, con el sector salud, que están en crisis? ¿No van a tener dinero? Diputado, ¿me escuchas? Bueno. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahí lo escucho. Te decía, en el recorte todo va aparentemente al IMSS Bienestar, no hay tal recorte, decía Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Qué va a pasar entonces con los recursos para el IMSS, para el ISSSTE y para el sector salud en crisis? Sí, mira, independientemente de que nosotros sostenemos, nada más hay una reordenación presupuestal, pero claro que hay una variación respecto al presupuesto del año pasado del 4.5%. Pero bueno, supongamos que se mantuvo igual que el año pasado, vamos a conceder, ¿no? Ese punto. No estamos invirtiendo ni al 3% del PIB en salud, cuando año con año hemos visto que las personas ya no están confiando en el gobierno para ir a atenderse, y es por lo que tú dices, porque está colapsada la infraestructura y la atención. Entonces las personas, ¿qué están haciendo? Pues están yendo a cualquier farmacia, a la que le dé la mejor atención, a la farmacia de la esquina, aunque tengan que pagar. ¿Qué dijo la encuesta
que mide ingreso, que salió tan solo hace unos meses, pues decía que de 2022 a 2024 las personas en tan solo 2 años, las familias mexicanas están gastando 150% más de su bolsillo en medicamentos. Eso es absolutamente inaceptable. El gobierno tendría que reconocer que está siendo insuficiente y que las personas están buscando una alternativa aunque la tengan que pagar. Si quisiéramos realmente, como promovemos el Movimiento Ciudadano, un estado de bienestar, un estado que cuida a sus ciudadanos, que les ofrezca atención sanitaria gratuita, pues tendríamos que empezar por reconocer ese problema, por invertir y reconstruir nuestro sistema de salud. Oye, Juan, déjame preguntarte, el secretario Karcenovich agradecía hoy el 5.4% de incremento con respecto al año pasado. ¿Es correcto? Pues desconozco, o sea, no sé en qué rubro en particular, porque si uno agrega todos los rubros... Sí, decían todo el sector salud. Pues no, digo, nosotros el dato que lo hemos dado, y es nada más comparar año con año de todos, es una disminución del 4.5 a la baja. Valdría la pena aquí la pregunta, Juan, ¿quién miente entonces, verdad? Sí, pues digo, creo que obviamente ellos son la autoridad, tendrían que mostrarlo, tendrían que evidenciarlo. Por eso nosotros votamos en contra. Yo voté en contra incluso la opinión de la Comisión para el Presupuesto, por esa misma razón, porque no es suficiente y porque sí es un retroceso en términos reales. Hay, por ejemplo, un aumento en términos de inversión en infraestructura hospitalaria. Eso es correcto, eso lo celebramos, pero es absolutamente insuficiente. Déjame por último preguntarte, Juan. Hoy hablaba el secretario Karcenovich y hablaba del 96% de abasto de medicamentos. Llevamos casi 7 años con desabasto y con promesas una tras otra. ¿96% lo tenemos ya? Mira, yo soy diputado, yo no soy la autoridad, pero mira, en encuesta tras encuesta, si tú le preguntas a la gente, uno de los mayores problemas que ve la ciudadanía es la falta de medicamentos. Entonces, ese dato que dan tanto el titular del IMSS como el secretario de Salud no se corresponde en la realidad. La gente está diciendo que no está encontrando las medicinas que le están prescribiendo en los centros de salud públicos y privados. Entonces, la gente siente que hay un enorme abasto y hoy se dice prácticamente que hay un desabasto del 4%. Pues la verdad es difícil de creer. Creo que eso tendría que verse pues en la opinión pública, en la opinión de la gente, que es la que está padeciendo este desabasto precisamente. Juan Zavala, diputado, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vámonos con más.